Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos al webinar de actualización profesional, metodologías tradicionales versus metodologías ágiles. La Universidad Fidelitas, en alianza con la Latin American IT Corporation, ofrece este espacio formativo con el objetivo de abordar temáticas de actualidad y que permitan a los participantes potenciar su perfil personal, profesional y así lograr una mejor inserción laboral. Ese es el fin. Para este webinar del día de hoy nos acompaña el facilitador Cristian Barrantes. Él nos expondrá sobre proyectos y las metodologías tradicionales versus las metodologías ágiles. Pregunta, ¿cómo somos estructurados o adaptativos? La gestión de proyectos es un desafío para aquellos quienes quieran aprender el arte de liderar. Así que comentarles que esta presentación será grabada y está siendo transmitida por Facebook Live. Conforme avance la presentación, podrán dejar sus consultas en el chat y al final de la sesión habilitaremos un espacio para preguntas y respuestas en el marco de tiempo que tenemos para esta sesión. Agradecemos al expositor Cristian Barrantes, él es Project Manager de la empresa Latin American IT Corporation, con más de 5 años de experiencia, certificado en metodología Scrum, máster en gerencia de proyectos y cuenta con amplia experiencia en la implementación de proyectos tanto a nivel nacional como regional. Así que sin más, me permito dar la más cordial bienvenida a Cristian para que inicie su presentación. Cristian, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nuestra audiencia, que pueden ser estudiantes regulares, graduados y también el público externo a la Universidad Fidelitas que nos acompaña esta tarde. El espacio es tuyo, bienvenido y gracias. Bueno, muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy complacido de poder compartir un espacio con cada uno de ustedes y que sea algo recíproco en donde yo pueda darles un poquito lo que sé y tal vez ustedes también me compartan un poco de sus experiencias. Voy a compartir pantalla, si les pido nada más que me confirme cuando la pueden ver. Perfecto, Cristian, adelante. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como nos comentó la compañera, los proyectos pueden ser tradicionales o pueden ser ágiles. ¿Eso de qué depende? De cada uno de nosotros. Si somos estructurados o somos adaptativos. Y ese es un desafío para aquellos quienes quieren aprender realmente el arte de liderar. Existen este tipo de metodologías, sin embargo, ambas se pueden aplicar. Ambas son sumamente eficientes, ambas son importantes y cada uno se puede utilizar dependiendo de la necesidad que tengamos en los clientes. Entonces, para compartirles un poco acerca de lo que quiero comentarles el día de hoy, quiero hacerles una pequeña introducción acerca de los proyectos a nivel general, cómo se trabajan, qué implica, cuáles son los diferentes roles, cuáles son cada uno de los pasos que hay, cuáles son los institutos, las metodologías. Quiero también explicarle un poco acerca del ciclo de vida de un proyecto, cómo inicia, cómo se ejecuta, cómo se cierra, cómo se hace cada uno de esos pasos, independientemente si es tradicional o si es ágil. Quiero comentarles un poco acerca de los roles. En cada una de las metodologías existen diferentes tipos de roles. Cada uno tiene desempeños importantes que hay que destacar, hay que conocer. Como líderes de proyectos necesitamos tener el apoyo de todo un equipo que sea especializado en cada una de las diferentes áreas. Quiero hablarles un poco acerca de las áreas de conocimiento que tiene que tener para poder liderar un proyecto, porque tal vez no seamos un todo al saber, sin embargo sí necesitamos tener una noción de cada uno de los aspectos que involucra un proyecto. Quiero comentarles acerca de los desafíos que actualmente vivimos, los project managers, cuáles son las novedades, cuál es la actualidad, en qué nos estamos trabajando. Y finalmente, un poco comentarles acerca del perfil, si están interesados en ser ágil, si están interesados en proyectos tradicionales, si somos un poco más estructurados, si somos un poco más ágiles, y que ustedes se puedan identificar con cada una de estas ramas. Bueno, para empezar quiero comentarles un poco acerca de los proyectos a nivel general. Los proyectos es una oportunidad que existe para suplantar una necesidad que tenga un cliente. Entonces se pueden ver desde dos perspectivas, la parte de proyectos y la parte de un producto como tal. Eso se maneja mucho desde el Project Manager Institute, que es el instituto evidentemente que regula lo que son los proyectos a nivel internacional. Eso es de la parte de los proyectos tradicionales.
De la parte ágil vamos a hablar un poco acerca de Scrum. Me parece que ustedes ya habían tenido la oportunidad de escuchar una charla al respecto. Yo no voy a profundizar mucho en ella, sino lo que quiero es que vean cuáles son las ventajas o desventajas que se pueden aplicar dependiendo de la necesidad del cliente, ya sea para tradicional o ya sea para el ágil. Un resumen de lo que es un proyecto para que lo tomen en cuenta. Un proyecto es aquello que cubre la necesidad para crear, mejorar, preparar productos, procesos, servicios, es dependiendo de la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Aplica para diferentes casos, aplica para diferentes áreas. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, aplica para construcción de casas, para la parte informática, para la parte, por ejemplo, la planeación de una boda, para la parte de recursos humanos, finanzas. Es un campo muy versátil en donde podemos aprender bastante, en donde podemos desarrollarnos independientemente de cuáles sean nuestras bases académicas. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de gestionar proyectos bajo las mejores prácticas. Es importante saber que un project manager o un Scrum Master siempre intenta cumplir con las necesidades que tenga cada uno de sus clientes, con los requisitos, tanto legales, sociales, y con evidentemente el objetivo final que tenga cada uno de los clientes. Lo importante es satisfacer las necesidades y las solicitudes que nos son encargadas según cada uno de nuestras áreas, nuestras ramas, y por supuesto implementar o cambiar las estrategias para lo que es cada uno de los procesos que tengamos en cada uno de los diferentes clientes. Esto a nivel de teórico, esto es lo que nos plantea a nosotros el PMBOK, que es el libro que guía los proyectos de manera tradicional. Sin embargo, sabemos que hay muchas diferencias entre lo práctico y lo teórico. Entonces a mí me gusta siempre comentarles un poco porque, como les dije al inicio, eso es un desafío. Eso no es para todos. Necesitamos tener ciertas habilidades. Realmente hay que ser líderes para poder dirigir un proyecto que sea tradicional o ágil. Algo que me gusta simplificar la función de la dirección de proyectos es con la siguiente frase, que dice que ser un project manager es tan fácil como andar en bicicleta, solo que la bicicleta se incendiada o se ha incendiado y todo a su alrededor se ha incendiado. Básicamente lo que quiere decir es que en la teoría nos lo pintan bien bonito, tenemos todo bien planeado, bien estructurado, pero a la hora de poderlo ejecutar realmente cuesta mucho que se dé esa oportunidad. Entonces nosotros llegamos como un salvador, como un apaga incendios para nosotros realmente cumplir con las necesidades que tenga cada uno de los clientes. Y yo creo que la satisfacción más grande de tener ese tipo de desafíos, ese tipo de retos, es cumplir realmente con lo que se nos solicita. Ver cómo a poco fuimos avanzando, cómo fuimos mitigando riesgos, cómo fuimos canalizando, planificando, ejecutando, controlando un poco todo lo que tiene que ver relacionado con los proyectos. Que no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero me parece que ahí es donde viene la parte enriquecedora de poder manejar un proyecto. Entonces, los invito a que tal vez tomen nota de todo lo que es la dirección de proyectos para que podamos aplicar las mejores prácticas según las necesidades que tengamos. Un poco acerca del ciclo de vida de, del proyecto, independientemente si es tradicional o ágil. Vamos a ver un poco las diferencias. Quiero comentarles un poco acerca de temas, de términos un poco que se aplican propiamente en cada uno de los proyectos. Sin embargo, al final voy a hacer una conclusión general de todo lo que son el manejo de los proyectos. El ciclo de vida evidentemente empieza en luz verde, me gusta decir en luz verde porque todo es color de rosa. Nos plantean un proyecto, un producto. En la metodología tradicional se llama proyecto, en las metodologías ágiles se llama producto. El inicio siempre es verde, ¿verdad? Todo, nos pintan todo el color de rosa, todos tienen claro lo que quieren, nos piden como pedirle a Santa Claus y todo va bien. Entonces así empieza un proyecto. Un proyecto inicia con una idea, con una necesidad. Después viene la magia del Project Manager o el Scrum Master, que es el proceso de planificación. El proceso de planificación es cuando nos traemos todo abajo, empezamos a traerlo todo a tierra y ser un poco más puntuales realmente con lo que nosotros necesitamos y realmente le podemos aportar según las necesidades que tenga nuestro cliente. Entonces es donde empezamos nosotros a gestionar el proyecto como tal. Empezamos a ver temas de tiempo, empezamos a ver temas de riesgos, de recursos, de costos, de disponibilidad. Empieza el cliente a tomar otro tipo
de iniciativas, empieza a pedir cambios y es ahí donde empieza la magia del Project Manager. Ahí estamos todavía en amarillo porque todavía podemos cambiar, todavía podemos realizar un paso más, podemos realizar un esfuerzo extra antes de que se empiece a ejecutar un proyecto. Ahí es donde empieza realmente la magia del Project Manager, cuando empezamos nosotros a poner sobre la mesa cada una de las cartas que tenemos. Igualmente para metodologías ágiles. Pronto le voy a explicar la diferencia entre uno u otro. Sin embargo, los dos empiezan a planificar cómo vamos a ejecutar este proyecto, que es cuando se pone todo en color rojo. Aquí es donde realmente se nos empieza a incendiar y vemos que la teoría realmente no se pone necesariamente en práctica independientemente del proyecto que estemos ejecutando. ¿Por qué les digo esto? Porque evidentemente durante la marcha se van viendo diferentes riesgos que quizás nosotros no teníamos mapeados. Hay algunos que evidentemente sí podíamos tener nosotros dentro de lo presupuestado y quizás tengamos un plan de acción. Sin embargo, hay temas que no tenemos nosotros la posibilidad de visualizar. Y ahí es donde empieza nosotros, como equipo de Project Manager, a empezar a ver qué hacemos para que ese proyecto salga adelante. Tenemos que empezar a utilizar planes de mitigación, tenemos que empezar a hablar con el equipo, tenemos que hablar con el cliente y empieza ese dime que te diré para ver cómo sacamos el proyecto. En la ejecución todo se nos viene abajo, pero es ahí donde nosotros tenemos que tener todo muy claro, bien planificado, bien controlado para nosotros poder dar una mejor opción a lo que son cada una de las dificultades que surgen en los proyectos. Viene la etapa de control. La etapa de control es cuando nosotros empezamos a mapear, empezamos a observar cómo va el proyecto, si está o no de acuerdo lo estimado, si está o no de acuerdo a lo contemplado, está lo planeado, los costos. Y aquí es donde viene un poco la diferencia, por eso puse esta imagen que me gusta mucho, porque ahí se viene una diferencia muy marcada entre los proyectos tradicionales y los proyectos ágiles. Los proyectos ágiles tienden a ser más fluidos. Usted tiene la posibilidad de replantear, de volver a ir donde el cliente, de volver a planificar, de ver qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, cómo podemos replantearlo, cómo podemos nosotros hacer que el producto se lleve a cabo con las necesidades que nos están surgiendo o con cada una de las dificultades que también van emergiendo. ¿Qué pasa con la parte tradicional? Los proyectos tradicionales tienden a ser más estructurados. Por eso al inicio la pregunta es, ¿somos estructurados o somos ágiles? Porque el tradicional, para poder usted hacer un cambio o realizar un control específico de alguna situación que esté pasando, tiene que pasar por todo un lineamiento de un proceso sumamente estricto y riguroso para usted poder realizar un cambio. Es ahí donde viene la diferencia, porque el tradicional cumple sí o sí lo que se haya escrito en el acta de constitución, que es lo que vamos a ver más adelante. Y tal vez puede traer dificultades o puede traer beneficios. Igual para la parte ágil. El hecho de tener que replantear un proyecto también puede significar un desafío a nivel grupal y personal para el Project Manager poderlo llevar a cabo. Y al final se entrega el proyecto o el producto. Generalmente se hace un cierre como un acta de cierre, lecciones aprendidas, se entrega un acta en donde el cliente firma si está o no está satisfecho. Se puede llegar a regular un poco lo que es la calificación que se le da al trabajo del equipo. Entonces se da un cierre global del proceso y nosotros también como equipo nos llamamos nuestras lecciones aprendidas. Esta imagen me gusta mucho compartírselas porque creo que representa lo que les acabo de mencionar acerca de todo el proceso o el ciclo que se vive dentro de un proyecto. Generalmente hay discrepancias entre lo que el cliente pensaba, entre lo que el project manager tenía en mente, lo que se vendió, lo que el cliente quería, lo que el equipo desarrolló. Entonces, por ejemplo, dice, así lo explicó el cliente. Vemos una hamaca con 3 sillas. El jefe de proyecto entendió que era una hamaca. El diseñador hizo la hamaca, pero la hizo entre el árbol. El programador diseñó una hamaca, sin embargo, en una posición totalmente diferente. Se vendió como si fuera un sofá en forma de hamaca. Nadie documentó el proyecto. Los operativos no instalaron el proceso. Se cobró como si hubiera sido una montaña rusa. Nadie apoyó al principio del proyecto y al final lo que el cliente quería era realmente una rueda que estuviera en un árbol.
Eso ejemplifica básicamente el inicio de un proceso, cómo se lleva a cabo un proyecto, cuáles son las diferentes perspectivas, y aquí es donde viene la parte importante de lo que es la introducción, de lo que es la planificación, lo que es el inicio del proyecto, en donde usted realmente documente lo que el cliente quiere, con los requisitos, con los costos, con el recurso, con la planificación, el tiempo, cuál es el objetivo final. Más adelante le voy a mostrar un poco de cómo se hace todo eso. Sin embargo, ese es como el inicio de lo que sería en un proyecto. Un poco acerca del proceso de los proyectos, quiero mostrarles ya en la práctica cómo se pone, cómo se ve un proyecto, cómo se mastica. Les voy a mostrar un par de ejemplos de lo que se hace a nivel internacional con esto. Lo voy a simplificar en estos 3 pasos, que es el inicio, cuando se hace la planificación, cómo se hace generalmente una planificación de un proyecto, cómo se va viendo el proceso, lo que es la ejecución, el control, y al final cómo se da un cierre. El cierre, además del acta, se hace generalmente una presentación para que el cliente vea cuáles son los resultados finales en las diferentes áreas que se están evaluando durante el proceso. Entonces, para iniciar un proyecto, por ejemplo, me dicen si pueden ver pantalla. Correcto, Cristian, se ve perfecto. Perfecto. Se inicia con un acta de constitución, como les estoy mostrando ahorita, que es cuando se pone en práctica lo que es todo lo que son los objetivos que se van a desarrollar durante el proceso. Aquí es donde el cliente puede hacer la magia y se puede pedir todo lo que se quiera porque no se ha empezado a ejecutar el proceso. Ese es un acta de constitución que generalmente se utiliza como machote del PMBOK según los lineamientos del PMI. Entonces, se pone una fecha de elaboración, se pone lo que es el nombre de la iniciativa, la justificación de por qué se hace el proyecto junto con los objetivos, cuál es la factibilidad técnica para el cliente, la operativa, cuál es la factibilidad financiera, todo eso para tener un panorama global de lo que se quiere ejecutar en el proyecto. Luego viene el acta de constitución como tal. Aquí es donde se define cómo se va a trabajar en el proyecto, cuál va a ser nuestro proceso a seguir. Este documento es sumamente importante porque en el acta de proyecto es donde se define lo que se va a hacer y después de que se firma no se puede cambiar. Y si se necesita hacer algún tipo de ajuste, este tiene que llevar un proceso sumamente riguroso, el cual puede retrasar la entrega del proyecto como tal. Incluso puede afectar los costos. Entonces, el acta de proyecto es el inicio, es lo más importante que tenemos que hacer a la hora de planificar un proyecto. Se viene la fecha de elaboración, el nombre del proyecto, la fecha de inicio, la fecha prevista de la finalización. Eso es sumamente importante porque empezamos a estimar cuándo vamos a terminar el proyecto, cuál es el objetivo general, la justificación de por qué se va a hacer, cuáles son los factores críticos que se utilizan, lo que es la parte de metas, cuál es el respaldo, quién es el gerente, con qué recursos nosotros vamos a trabajar, si son suficientes, si tienen las capacidades, cuál es el equipo, qué tal es la participación. Manejamos un poco acerca de la comunicación, cómo vamos a comunicar al cliente, cómo vamos a comunicarnos con el equipo de trabajo, qué tan sensible es el proyecto en las diferentes áreas, lo que es costos, tiempo, para que nosotros tengamos un panorama un poco más claro de cómo queremos mitigar en caso de que nosotros algún inconveniente, un factor crítico. Y finalmente viene cuáles son nuestros entregables, el detalle de lo que nosotros vamos a entregar al cliente, junto con los supuestos. Los supuestos es todo aquello que nosotros creemos que va a tener el cliente y el proyecto a la hora de empezar a ejecutarlo. Aquí es importante también aclarar que nosotros como Project Manager tenemos la facilidad de excluir ciertos temas que nosotros consideremos importantes o críticos a la hora de desarrollar. Es importante poner en claro lo que es el tiempo, el costo, evidentemente estimado según cada uno de los parámetros que nos dio el cliente, y al final se hace una firma de autorización de proyecto con cada uno de los interesados, con el administrador del proyecto y con el patrocinador. Cuando esa acta se firma, se empieza el proceso de ejecución. Sin embargo, el acta de constitución es un arma de doble filo. Nosotros como Project Manager lo podemos utilizar para lo que es el respaldo ante el cliente si surge alguna eventualidad
Sin embargo, el cliente también la puede utilizar para él poner en práctica lo que necesite de acuerdo a cada una de las necesidades que hayamos definido al inicio de la planificación. Durante el proceso de la planificación es importante que tengamos claro lo que es el alcance del proyecto, en donde viene básicamente un resumen de todo lo que le estoy diciendo anteriormente. Esto es para que tengamos claro cuáles son nuestros objetivos, hacia dónde nos vamos a dirigir y qué es lo que vamos a entregarle al cliente de manera final. Generalmente se hace como los objetivos SMART, que tiene que ser específicos, tiene que ser mesurable, tiene que poderse medir, tiene que ser realista y tiene que tener un tiempo definido. Generalmente así se hacen los objetivos a nivel de proyectos. Durante la parte de planificación se hace una ADT. Una ADT significa una estructura de trabajo en donde usted empieza a desmenuzar cada uno de los procesos que se hace durante el proyecto. Se empieza desde la planificación, qué incluye la planificación, la ejecución, cuáles son cada uno de los pasos. Entonces se empieza a visualizar como un mapa de todo lo que ustedes van a ir ejecutando en cada uno de los procesos. Más adelante le voy a mostrar cómo se hace una EDT a nivel global. Viene un desglose de las actividades. Generalmente estos son los puntos básicos que se manejan a la hora de terminar las actividades. Si lo que estamos haciendo, por ejemplo, tiene que ser muy detallado. Eso a nivel de proyectos tradicionales, porque tenemos que tener muy claro cuáles son cada una de las funciones y quiénes son cada uno de los responsables de cumplir cada una de las actividades. Generalmente se es muy minucioso en este caso. Aquí es donde nos sale la parte estructurada, donde se viene el nombre del entregable, la actividad, la descripción de la actividad, cuál es la duración aproximada en días. Evidentemente tiene que ser consecuente con la fecha entregable que habíamos puesto al inicio, cuál es la fecha inicio y finalización de cada una de las tareas, cuál es la actividad predecesora, si hay algún requisito antes de cumplir esa tarea, si hay algún obstáculo antes de cumplir esa tarea, si hay algún requisito para cumplir esa tarea y cuáles son los recursos asignados en cada uno de los procesos. Viene la parte de estimación de costos, más adelante vamos a ver, pero todo eso es parte de las áreas de conocimiento que tiene que tener un project manager, que viene la parte de recursos humanos, de planificación, de costos, porque realmente somos parte de todo el proceso del proyecto en cada una de las áreas, entonces es importante tener todo eso sumamente planificado. En la estimación de costos, igual se hace un resumen de cuál es nuestra proyección para lo que es el proyecto, lo que es el entregable, el número de entregable, cuál es la actividad que corresponde, la descripción de esa actividad, la duración de los días, cuál es la utilidad, la unidad de medida, ya sea en horas, en días, semanas, la cantidad, cuál es el costo unitario de cada una de esas actividades y cuánto se va sumando al total. Recordemos que esto tiene que ser igualmente consecuente con la estimación de costos que vimos al inicio. ¿Qué recursos tenemos asignados para esa actividad? ¿Quién es el responsable de la actividad? ¿Y cuál sería la fuente de información en caso que utilizamos para el proceso de ejecución? Al fin y al cabo, damos un monto final, damos una estimación de días final. Es importante aquí como buenos project managers lo que es poner en práctica el tema de tener todo documentado. Quiero decir, tema de facturas, tema de recibos, tema de entregables, todo firmado y todo sellado, porque es parte del mismo proceso de ser estructurados. Durante el proceso de ejecución y control se realiza generalmente lo que es la identificación de riesgos. Hay muchas metodologías para hacerlo. Generalmente se utiliza la que se da en administración de negocios, que es el famoso FODA, donde vienen las fortalezas, debilidades, las oportunidades y las amenazas. También se utiliza mucho, es una muy famosa, por si la llegan a escuchar, que se llama la técnica de Ishikawa. Es una técnica que se utiliza para ver cuáles son cada uno de los riesgos en cada una de las áreas que se utiliza o en la que está involucrada el proyecto como tal. Es una herramienta también muy versátil que se utiliza, que es esta misma que les estoy mostrando, el diagrama de Ishikawa. En el diagrama de Ishikawa se pone cuál es el posible riesgo y cuál es el posible detonante y en qué área la afecta. Con eso nosotros empezamos a mapear, a visualizar todo aquello que pueda afectar el proyecto. Y eso es parte de la misma planificación que se hace al inicio de un proyecto. Si ustedes lo ven, realmente es algo sumamente laborioso, aparte de
de lo que es la planificación de un proyecto. Sin embargo, eso le permite al equipo de trabajo tener un poco más de claridad e ir un poco más seguro a la parte de ejecución. Por eso hablamos un poco del tema de ser estructurados, porque tenemos todo sumamente calculado, sumamente planificado para evitar a mayor escala lo que son los riesgos. Porque si un riesgo realmente se detona o se materializa, puede ser algo sumamente catastrófico dependiendo del área en la que se efectúe. Finalmente se da la parte de evaluación de riesgos, justamente lo que les estoy hablando. Se hace lo que es una planificación de riesgos en donde usted ve cuáles son los posibles riesgos, qué entregable puede afectar, qué actividad puede afectar, cuál sería el riesgo, qué categoría, si es de calidad, si es de tiempo, si es de costo, cuál es el estimado presupuesto si se llega a materializar ese riesgo, cuál es el impacto que tiene dentro de nuestro proyecto. Puede ser un impacto bajo, lo que permite que nosotros realmente asumamos el riesgo. Sin embargo, si es un impacto alto, habría que ver qué probabilidad existe de que se materialice. Todo esto nos lleva a un cálculo de riesgo en donde usted define si es rojo, amarillo o verde, dependiendo del presupuesto que afecte, del impacto y la probabilidad de que se materialice. Y eso tiene un costo. Lo ideal generalmente es tener un plan de mitigación en donde usted ya tenga visualizado cada uno de los riesgos y pueda poner en práctica ese plan de ejecución. Sin embargo, no siempre es así. Entonces es importante tener por lo menos mapeado la mayor cantidad de riesgos que sean posibles para nosotros no tener efectos contraproducentes mientras realizamos el proyecto. Y finalmente tenemos la parte de la fuente, que generalmente es un tema más bibliográfico de derechos de autor, si utilizamos algún tipo de material académico. Esto para la parte de planificación. Si lo vemos, es algo sumamente, como lo dije anteriormente, laborioso, pero es sumamente importante que tengamos eso detallado y claro para que no tengamos consecuencias en un futuro. Sin embargo, viene la parte del proceso. La parte del proceso también tenemos nosotros diferentes complicaciones. Quiero mostrarles este proyecto que estuvimos manejando hace un par de años en lo que es la, la norma ISO. La norma ISO, nosotros hicimos toda una planificación y empezamos a desmenuzar lo que fue el proyecto como tal. Así es como se empieza a ejecutar el proyecto. Nosotros tenemos que llevar un control de cómo se va ejecutando y cuál es el procedimiento que vamos haciendo. Esta herramienta de Project sin querer menospreciar ninguna otra, evidentemente existen muchos que tienden a facilitar mucho los trabajos. De hecho, ahora vamos a ver otro más adelante. Esta herramienta le permite a uno tener un poco más de control acerca de cada uno de los procedimientos que se lleva, no solo a nivel de tiempo, sino a nivel de costos, de recursos, de riesgos, de planificación. Entonces, es una herramienta sumamente versátil. En este proyecto, por ejemplo, vemos que va a durar 148 días aproximadamente. Ustedes los pueden ir desglosando y ven las actividades. Esas actividades son un resumen de la estructura de trabajo que les había mencionado anteriormente que se realiza al inicio de la planificación. Viene con la fecha de inicio, fecha de finalización, cuál es la duración, quién es el encargado de dar ese entregable, cuáles son las horas y la estimación de esa actividad. Generalmente se pone aquí un predecesor. Eso quiere decir que esa actividad está condicionada por alguna otra tarea o por algún otro factor que tengamos en cuenta. Luego se empieza a llevar un poco de control de la planificación, si se fue cumpliendo según lo estimado, y viene el proceso ya de ejecución como tal. Esta herramienta nos permite también, por ejemplo, controlar lo que es el tema de los recursos. Por ejemplo, para que se den una idea, en este trabajo nosotros utilizamos todos estos recursos. Se les pone una categoría, si es de trabajo, si es de costo, si es algo material, y se empieza a ver la capacidad que se tiene con los recursos que cada uno fue asignado dentro del proceso de la planificación, tanto tema de personal, de costo, de tiempo, y se empieza a asignarle los diferentes tipos de tareas. Eso con el proceso de lo que es la ejecución. Ya para lo que es el cierre del proyecto, generalmente se hace el acta de documentación, como les mencioné anteriormente, pero también se hace una presentación, evidentemente, al cliente para que ustedes
para que uno pueda visualizar cómo fue el proceso, cómo se llegó, si se entregó o no el producto o los entregables que nosotros habíamos definido. Generalmente se utilizan diferentes herramientas. A mí me gusta mucho utilizar el Power BI porque es sumamente visual. Entonces le permite al cliente ver cada una de las categorías que realmente le interesa. Este es un ejemplo que les quería mostrar acerca de ventas, de cómo se llevó el proceso de ventas. Entonces vemos que en el cierre, cuando se hace un cierre, generalmente se presentan los resultados a los interesados. Viene, por ejemplo, los costos, el porcentaje que se utilizó, viene, por ejemplo, el volumen que se utilizó. Generalmente se ve la gráfica del proceso, del proyecto, de los costos, cuáles fueron los puntos altos, cuáles fueron los puntos bajos, cuáles fueron las unidades que se utilizaron, cuáles fueron los costos también que se utilizaron. Sería generalmente diferentes tipos de tipografía para lo que son los gráficos, para que sea más fácil visualizar cada uno de los aspectos que se está evaluando. Viene el tema de recursos, la línea de tiempo. Vemos que aquí ya hemos visto costo, tiempo, recursos, que básicamente es la base de un Project Manager. Y bueno, aquí se presenta, al final se da un resultado, se entrega un acta de documentación con todo lo que nosotros habíamos planificado al inicio y se termina con la firma. Generalmente se hace un documento de lecciones aprendidas en donde nosotros vemos cuáles fueron los errores, cuáles fueron los riesgos, cómo se trabajó tal metodología, cómo se trabajó el tema de recursos, riesgos, porque siempre uno aprende. Entonces en los proyectos generalmente se hace un acta de lecciones aprendidas. Este básicamente es el proceso como tal de los proyectos. Ya para entrar un poco en el tema de metodologías ágiles contra tradicionales, quiero comentarles un poco acerca de las diferencias en cada una de las etapas. Por ejemplo, a nivel global de lo que es un Scrum Master y un Project Manager, el Scrum Master tiende a trabajar más con las personas, tiende a ser más de grupo, de individuos, de interacciones. No quiere decir que el Project Manager no, lo que pasa es que el Project Manager se dedica un poco más al tema de procesos, de herramientas, de planificación. Evidentemente hay que tener los skills para el manejo de equipo, pero se maneja un poco más una estructura de trabajo. El Scrum Master tiene una entrega de funcionalidad, quiere decir que el fin justifica los medios. Al fin y al cabo, lo que importa es que se entregue el producto deseado o el proyecto deseado. Sin embargo, el Project Manager tiende a tener un poco más de documentación exhaustiva, tiende a ser un poco más estructurado, quiere que todo esté sumamente planificado, que esté todo sumamente documentado para no caer en ningún error a futuro. El Scrum Master también tiende a tener mucha colaboración con el cliente, tiende a ser un intermediario entre el cliente y el equipo de trabajo. Entonces, es importante que tenga esos skills para poder ir donde el equipo y cambiar un objetivo, ir donde el cliente y venderle otro objetivo. Sin embargo, el Project Manager es más de negociación. Si hay algún cambio, se negocia con el cliente, se negocia con el equipo. Evidentemente se documenta, se hace algún control de cambios y se llega o no al acuerdo de realizar el cambio. Finalmente, el Scrum, creo yo que ese es como realmente la diferencia entre un Scrum y un Project, que el Scrum tiende a responder al cambio, tiende a tener esa habilidad para ser un poco más ágil. El Project Manager sigue su plan. De acuerdo a lo que se inició, de acuerdo a lo que se planificó, así es como se debe ejecutar el proyecto. Esa es la mayor diferencia realmente. En el tema del ciclo de proyectos, realmente la diferencia no es mucho, es un poco más de terminología. Vemos el Project Manager, le llama producto al inicio, proyecto, perdón. El Scrum Master generalmente es un producto. Dentro de la planificación del Project Manager se hace un acta de constitución, como vimos anteriormente. El Scrum Master lo que utiliza es historia de usuarios. Las historias de usuarios reúne al equipo, al cliente, y empieza a ver cuál es la mejor opción para cada una de las áreas. Entonces habla con el de recursos humanos, habla con el de finanzas, habla con los desarrolladores, habla con cada uno de los involucrados en este tema. En el tema de ejecución, el Project Manager lo que hace es un cronograma, hace una estructura de trabajo. El Scrum Master trabaja con dailies. Dailies son reuniones que se hacen de manera diaria. Entonces se pregunta generalmente qué se está haciendo, qué se va a hacer
y en qué se le puede ayudar, qué le está impidiendo a usted avanzar con el proyecto. Eso se hace de manera periódica con el equipo. Dentro del proceso de ejecución, también como lo vimos anteriormente, el Project Manager lo que hace es un control de cambios, una matriz de riesgos, pone en ejecución el acta de constitución, y el Scrum Master utiliza lo que es el Retrospective Meeting. Eso es que al final generalmente se hace al final de cada semana, son alrededor de media hora, los daily son de 15 minutos. El Retrospective Meeting se pone en la mesa, sobre la mesa, se pone sobre la mesa a dónde está el proyecto en este momento y qué hay que replantear para cumplir con el objetivo. Finalmente, en la parte de cierre, se entrega el acta de cierre, lecciones aprendidas para el Project Manager, y el Scrum Master únicamente entrega el producto según los objetivos planteados. Un poco acerca de los roles que involucran todo el equipo de metodologías tradicionales versus ágiles. El tradicional tiene su equipo, el ágil tiene los desarrolladores, es básicamente el equipo diversificado de finanzas, de recursos humanos, aparte de TI, que son los que se encargan realmente de ejecutar el proyecto. Viene nuestro rol de Project Manager o Scrum Master, generalmente es el que controla el proyecto, el que habla con el cliente, el que habla con el equipo, el que corre para allá, corre para acá, habla con el de finanzas, habla con el de costos, es el que tiene un poco el control y el panorama completo de lo que sería en el proyecto. Luego a nivel global, arriba del Project Manager y Scrum Master, viene el Program Manager y el Product Owner. Son los que manejan un portafolio de proyectos, quiere decir diferentes proyectos, a quienes el PM y el Scrum Master le tienen que dar cuentas para saber si se sigue o no, si se hace un cambio o no en el proyecto que se está ejecutando. Y finalmente vienen los stakeholders, que son los interesados, son el cliente final, son los que piden el producto o el proyecto y son quienes tienen la potestad de cambiar o no el objetivo planteado. Áreas de conocimiento, básicamente es todo lo que abarca un Project Manager, todo lo que debe saber. Como le dije al inicio, no es que nosotros tengamos una varita mágica en donde sepamos de todo. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta cada una de estas áreas y por lo menos tener a mano el teléfono de la persona que lo sabe, ¿verdad? Integración, aparte de hacer equipo, de poner en práctica cada uno de esos conocimientos, tener el alcance, el objetivo claro, la parte de tiempo, tenemos bien las estimaciones de tiempos, tanto para las actividades como para el proyecto, tema de costos, lo que vimos anteriormente también, calidad, recursos humanos, manejo de personas, eso es sumamente importante, la comunicación no solo con el equipo del cliente, sino cómo vamos a transmitir un riesgo, cómo vamos a transmitir un objetivo, cómo vamos a informar del cierre, aparte de riesgos que vimos anteriormente, adquisiciones, todo lo que vayamos a comprar, todo lo que vayamos a adquirir para poder suplementar lo que necesitamos para la ejecución del proyecto, ya sea incluso de la parte de recursos humanos o ya sea la parte de alguna licitación o algo por el estilo. Y quiénes son las personas interesadas. Nosotros tenemos que tener muy claro quién es nuestro cliente y qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Eso independientemente si es ágil o si es tradicional. Ya para ir finalizando, ¿cuáles son los desafíos actuales de nosotros como Project Manager? La toma de decisiones, creo yo que ahí es donde nos toca sacar un poco el látigo y poder nosotros tomar las decisiones según corresponda con el equipo o el cliente. Es una parte difícil porque o afecta a una o la otra parte, pero para eso estamos nosotros. La parte de lo que es la gestión de la ejecución, que se ejecute según el plan, según el tiempo, según el costo, según los recursos. La parte técnica, tener el personal especializado, nosotros tener conocimiento de lo que se está haciendo. Un poco el tema de la ambigüedad, parte del riesgo, de asociados y evidentemente el cambio de comportamiento, que es al fin y al cabo lo que les dije al inicio, el desafío, el arte de poder liderar un proyecto, tanto en la parte de clientes como en la parte de personas. Para ir comparando un poco el tema de perfiles, Project Manager versus Scrum Master, el Project Manager tiende a ser más estructurado, el Scrum Master más dinámico, el Project Manager riguroso, el Scrum Master un poco más flexible, preventivo y correctivo. Generalmente el Project Manager planifica, el Scrum Master va sobre la marcha corrigiendo. El Project Manager es más negociador porque tiene ya que un plan establecido, el cual
En caso de tener que cambiarlo, tiene que, tiene que negociar con las personas involucradas. El Scrum Master es un intermediario, es el que va y apoya, el que va y habla, el que va y hace la parte de equipo. Sin embargo, también tienen sus cualidades similares. Ambos tienen que tener conocimiento tienen que tener la habilidad tienen que ser personas que sepan escuchar. Una persona que lidera un proyecto y no escucha a su equipo, no escucha a su cliente, no va a llegar a buen puerto. Tiene que ser empático. Recuerde que trabajamos con personas, tanto en la parte de clientes como en la parte de proyectos, de equipo. Tiene que ser proactivo, tanto como Project Manager como Scrum Master. Tiene que tener la actitud para sacar al equipo adelante, para poder apoyarlos. A mí me hacen una broma en la empresa, así rápidamente. Me dicen que yo también soy Pizza Master, ¿verdad? Porque yo antes de empezar un proyecto, invito a mi equipo de trabajo y nos vamos a comer pizza y yo los conozco, les hablo sobre proyectos, sobre los objetivos, los escucho, qué es lo que ellos tienen en mente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, porque al fin y al cabo es el equipo y si el equipo sale adelante, el proyecto sale adelante. Y evidentemente viene la parte del liderazgo, que tanto en la parte de poder socar al equipo, ponerles un poco de fuego en esa parte de gestionar el proyecto, pero a la vez poder ser flexible y poder liderar y poder llevar a cabo el proyecto de acuerdo a las necesidades. Las actitudes de un líder, un poco ahí para ir finalizando, como les dije, hay que agradecer, hay que reconocer los logros del equipo, mantener la compostura. Si el project manager o el scrum master pierde la postura en un proyecto, bueno, se nos barata el equipo, el proyecto y bueno, no llegamos a buen puerto. El tema de la comunicación, tanto escucha como comentar el diálogo es sumamente importante. Hay que tener un ego fuerte, pero no grande. Eso significa defender al equipo, apoyar al equipo, pero saber que somos parte del equipo. Y evidentemente confiar en el equipo. Hay que saber delegar, hay que confiar en ellos y también apoyarlos en cada uno de los procesos que estamos ejecutando. Y unos tips ahí que me dieron a mí para motivar a los colaboradores, recordar acontecimientos importantes, así sea el cumpleaños, así sea que cumpleaños en la empresa, evidentemente crear un buen ambiente como equipo, como project manager, reconocer los trabajos, felicitar en público, cuidar el espacio de trabajo, también el espacio personal, ¿verdad? Respetar un poco esos tiempos, ser flexibles, todos somos personas, todos tenemos historias de vida, tenemos situaciones, es importante conocerlas, hacer que todos se involucren, que se sientan parte del proyecto, que sean parte del proceso, que crezcan. Siempre me decían a mí en la maestría que el conocimiento es importante repartirlo, que no se puede centralizar a una persona, sino es importante también que todos los demás sepan un poco de lo que se está ejecutando. Y mostrar la confianza en los trabajadores. Evidentemente, usted elige a su equipo de trabajo, confíe en ellos, déle las herramientas, apóyelos y el proyecto va a salir, va a salir. Finalmente, ya para terminar, les dejo esta frase del conde de Lautréamont que dice que los grandes proyectos se estiman cuando uno se siente capaz de grandes éxitos. Eso sería, no sé si tiene alguna consulta, algún comentario. Muchísimas gracias, Cristian, por este espacio tan valioso, ¿verdad? Y tan en tendencia, ¿verdad? Esta diferencia entre metodologías tradicionales y metodologías ágiles. Gracias por el conocimiento compartido. Voy a comentarte dos consultas que tenemos por acá en el chat y de paso invito tanto a los que nos están viendo por el Facebook Live de la universidad como por el Zoom en este momento. Dice por acá Carlos Andrés, ¿cuál es la diferencia de los roles, responsabilidades involucrados, rendición de cuentas, entre ambas metodologías? Perfecto, no, muchísimas gracias por la consulta. Son muy similares. Yo creo que la diferencia realmente se radica en lo que es el rol de la persona dentro del proyecto. Quiero decir, el Project Manager o el Scrum Master le rinde cuentas al cliente. El equipo de trabajo, el team o los desarrolladores le rinden cuentas al Project Manager. Y el Product Owner le rinde, el Product Owner el gerente de proyectos para los Scrum Master le rinde cuentas a lo que es cada uno de las gerencias que están a cargo de los proyectos.
pero como tal, no hay diferencias entre ágil o la parte tradicional, sino propiamente en los proyectos, en cada uno de los roles de los proyectos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos por acá con Rita Zumbado. Dice, el documento donde está el acta de proyecto es tanto para el método ágil como para el tradicional. No, no. El acta de proyectos es únicamente para el proyecto tradicional. Dentro de lo que es las metodologías ágiles, se utilizan lo que son las historias de usuarios. Las historias de usuarios donde se documenta cada una de las oportunidades que genera cada uno de los departamentos, pero no se tiene un acta de constitución como tal. Muy bien, muchas gracias. Por acá dice Guillermo Urbina, muchas gracias. Mi consulta sería la siguiente. Alguien que quiere iniciar en este mundo de proyectos, ¿qué recomendaría primero? ¿Aprender o certificarse en Scrum o primero certificación en PMI? Yo creo Gracias. que, no, gracias a usted por la consulta. Yo creo que eso depende mucho de la necesidad que tenga, ya sea en su trabajo o usted como persona. No hay diferencia en iniciar un proyecto tradicional en uno ágil. Lo que yo sí le puedo decir es que el tradicional quizás tiende a ser un poco más completo por ser un poco más estructurado. Entonces le da a usted más herramientas a la hora de planificar y ejecutar un proyecto. Sin embargo, el ágil también le da a usted el conocimiento que necesite para poner en práctica algún proyecto. Perfecto, muchas gracias. Tenemos por acá en el Facebook, pregunta Brandon Agüero, ¿considera que es mejor sacar una maestría en administración de proyectos o certificarse por el PMI directamente? Está Yo creo asociado a lo que que acaba de comentar. Ujú. perfecto, no, más bien, muchísimas gracias. La certificación como tal sí tiene muchas ventajas sobre lo que es la maestría en proyectos, porque primero está reconocida a nivel internacional, segundo es un título que vale como proyectos, para gestionar proyectos como tal. La maestría realmente no está reconocida a menos que uno se certifique, y evidentemente le genera más oportunidad a lo que es la certificación, por lo menos tanto la del Scrum Master como la que es el Project Manager. Sin embargo, la maestría evidentemente le da a usted todas las condiciones para poder gestionar un proyecto de la mejor manera. Excelente, gracias. Dice por acá Stephanie, ¿una persona puede tener o aplicar cualidades tanto de Scrum como de Project Manager? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque eso depende mucho del proyecto. Entonces, más bien ahí es donde viene la habilidad de la persona encargada de saber si aplica una metodología tradicional o una metodología ágil. Eso es sumamente importante. Esa es una consulta que se tiene muy seguido, porque no se puede uno encasillar en soy tradicional o soy ágil, porque uno tiene que tener la versatilidad de que se puede adaptar más a un proyecto que otro. Excelente. Y por acá tenemos, Carlos nos consulta, ¿usted cree que en algún momento desaparecerá la metodología tradicional quedándonos solo con las metodologías ágiles? Bueno, no lo creo realmente, porque la metodología tradicional trae muchos beneficios y creo yo que le da un poco de seguridad al cliente al ver que el tema viene más estructurado. Eh, las metodologías yo creo que se adaptan a la necesidad de cada uno de las personas que están participando, ya sea ágil o tradicional. No creo que sean rivales, creo que más bien se complementan y es un beneficio para todos, tanto para el project como para el cliente, puesto que tiene la oportunidad de elegir cuál es lo que se adapta más según cada una de las necesidades. Muy bien. Por acá nos dice Eduardo, ¿en qué casos recomienda el uso de ágil o tradicional? Eso depende mucho de cuál es el objetivo que se tenga y cuál es la facilidad que tiene el cliente para gestionar el cambio. Gracias por esa pregunta, porque quiero aclararles algo. La metodología que se vaya a utilizar depende mucho del cliente y de ese objetivo como tal, porque cada una de las industrias son diferentes, cada uno tiene necesidades diferentes. Entonces se puede adaptar a la tradicional, se puede adaptar a la ágil. Yo creo que lo importante es aquella que pueda cumplir con mayor facilidad el objetivo que tenga cada uno de los proyectos. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a ver, por acá creo que tenemos otra consulta. Dice Brandon, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades de mejora que visualiza usted para estas metodologías en la rama de la tecnología para los próximos años? Qué interesante, muchas gracias.
me parece que nosotros tenemos que adaptarnos mucho a lo que es el avance. Hay un tema que es importante, que es que ahora están saliendo muchas certificaciones, están saliendo muchas metodologías de trabajo, muchos marcos de trabajo. Creo yo que el reto como tal de Project Manager viene en tener la habilidad de adaptarse, de conocer todas esas metodologías. Yo les puedo hablar de otras, creo que ustedes también han escuchado acerca del Kanban, viene la parte ITIL, la certificación ITIL es un poco de lo que, de metodologías a nivel de TI, que era lo que estaba consultando el compañero Orando. Esa está específicamente regulada para lo que es tecnologías de información, vienen las certificaciones de COVID. Entonces, creo yo que el reto como tal es tener el conocimiento y la apertura para poder empaparse cada una de las metodologías que existen a la hora de aplicarlas en los diferentes proyectos. Excelente. Por acá nos dice Juan Carlos, respecto al costo económico, ¿cuál sería mejor opción? Bueno, ahí hay dos variantes sumamente importantes. El tema de la certificación y el tema de si va a sacar alguna carrera como tal. Evidentemente, si va a sacar alguna carrera, independientemente de la metodología que vaya a utilizar, por el tiempo que se utiliza en la maestría, tal vez es un poco más costoso dependiendo de dónde lo lleve. Las certificaciones, el tema es que hay que estarla renovando cada cierto tiempo. Por ejemplo, la de Scrum Master creo que dura 3 años. La del PMI yo creo que tiene un poco más de durabilidad, pero el costo creo yo que una maestría tal vez tiende a ser un poco más. Sin embargo, yo le diría que realmente vale la pena porque el conocimiento que se adquiere es sumamente valioso. Excelente. Bueno, yo creo que ya no tenemos más consultas por acá. No me queda más que agradecerte, Cristian, por tu valioso tiempo, por disponer este espacio para compartir tu conocimiento con nuestros estudiantes graduados. Y agradecerles desde luego a nuestros estudiantes, ¿verdad? Graduados y también las personas que nos han acompañado, profesionales y estudiantes de otras instituciones, que al final lo importante de estos espacios es contribuir con compartir conocimiento para mejorar ese perfil personal, académico y profesional, y al final de cuentas es un tema de que podemos llegar a tener una mejor posición laboral que la actual y seguir en constante actualización, que es sumamente importante. Y estos espacios es lo que buscan, ¿verdad? Compartir ese conocimiento y trascender solamente con lo que se ve en el salón de clases. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y yo los invito a que crezcan, para que crezcan académicamente, personalmente, que creo yo que eso le da mucho valor a lo que es la vida en general. Excelente. Tal vez si querés comentar algo relacionado con la empresa donde vos trabajás, que de hecho tenemos una muy bonita alianza, en el Este, sentido de que tenemos pasantías. De hecho, que hace poco tuvimos un pasante y se quedó laborando con ustedes. Entonces es un claro, bonito espacio también para comentar todo lo bueno que tienen como claro, organización. no, con todo gusto. Bueno, la empresa se llama Soporte Experto a nivel de Costa Rica, a nivel de Latinoamérica, estamos como Grupo Lycor. Somos una empresa que se dedica a lo que es la parte de soporte de TI. Tenemos más de 35 años de estar en el mercado, tenemos alrededor de 100 usuarios, 100 colaboradores a nivel de Costa Rica, alrededor de 50 clientes a nivel nacional. Yo que manejo la parte internacional, estoy con todos los países de Centroamérica, Chile, Perú, Colombia, República Dominicana, también tengo Trinidad y Tobago, estamos abriendo ahora Jamaica. Nos dedicamos a dar lo que es soporte técnico. Yo creo que es una empresa en donde nos permite crecer de diferentes maneras. Los técnicos tienen muchísimas oportunidades, se pueden certificar, tenemos ese tipo de alianzas estratégicas. Me parece que es un espacio muy ameno en donde uno puede, bueno, yo llevo 5 años, ¿verdad? Entonces creo que hice mucho. Es una empresa en donde le da a usted facilidades. De hecho, ellos me ayudaron mucho para lo que es el tema de certificación. Ahorita estamos trabajando en otras certificaciones. Y si tuvieran la oportunidad realmente de visitar la página, de ir a la empresa, de aplicar como este chico que creo que es de recursos humanos, me parece, que entró, me parecería que es una oportunidad perfecta para que ustedes puedan crecer y poco a poco irse metiendo a los que les interesa tanto el tema de TI como de proyectos.
Excelente, muchísimas gracias, Cristian. Bueno, y recordarle a nuestros estudiantes estar atentos a nuestras redes sociales, al portal Fidelitas y desde luego a la página web, que tenemos siempre espacios de este tipo para contribuir con su formación. Ahí en el chat les dejé el link para que puedan inscribirse en el próximo taller que vamos a tener de gestión del tiempo, que es una necesidad, saber administrar también no solo proyectos, sino distribuir ese tiempo entre todas las cosas que tenemos que hacer a nivel personal y laboral. Así que cordialmente invitados. Nuevamente, Cristian, muchas gracias por tu tiempo, por esta participación y damos por concluida la actividad. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.